Me llamo Arthur Cole. Nací en el Starseeker 212 años después de que abandonara la órbita terrestre, 32 años después de que mi padre se rajara la garganta con un escalpelo, y exactamente 100 años después de que declararan muertos los bancos de hidroponía. Soy el tercer Cole en ostentar el título de técnico en sostenimiento criogénico, que es como el capitán llama al hombre que desenchufa a los pasajeros dormidos y los introduce en el reciclador. Todos los demás simplemente me llaman el técnico. Como si el trabajo y el nombre fueran la misma cosa. La cuota de hoy es de uno. Un durmiente, un cuerpo, un cubo de pasta que mantendrá al resto de nosotros masticando otra semana más. La orden llegó durante el cambio de turno, incluida en el paquete de datos diario como si fuera mantenimiento de rutina. No lo es. La última vez que la cuota subió, mi padre empezó a hablarle a las cápsulas en lugar de revisar sus signos vitales. 6 meses después, lo encontré frío en el suelo, con las palabras no más escritas, con su propia sangre, en la última página de su registro. Guardo esa página en mi bolsillo ahora, doblada tan pequeña que la tinta se ha vuelto suave y borrosa contra el sudor de mi palma. Salgo de mis habitaciones a lo que pasa por mañana, en una nave donde el tiempo se mide en ciclos de motor en lugar de luz solar. La cubierta 10 huele a metal frío y aire reciclado que ha pasado por demasiados pulmones. La bahía criogénica se extiende frente a mí en una larga y tenue garganta de acero y escarcha. 300 cápsulas a cada lado. Cada una es una persona que pensó que despertaría en un nuevo mundo. La mayoría aún lo hará. El resto están etiquetados en el registro del capitán como reservas de biomasa, que es la forma educada de decir que son comida. Me detengo en la consola e ingreso mi código de acceso. La pantalla se enciende con una lista de nombres. El sistema ya ha hecho los cálculos. Sin familiares vivos entre la tripulación despierta. Sin habilidades especializadas que puedan ser útiles más tarde. Nadie a quien alguien que aún respire vaya a extrañar. En la parte superior de la lista, sujeto 1234, Ana Flores. Ocupación: cartógrafa. Edad en el lanzamiento: 31 años. Ha estado dormida durante 2 siglos mientras sus mapas se volvían obsoletos. Abro su archivo. Su foto carga. Piel morena, cabello oscuro recogido, ojos fijos en algo más allá de la cámara. El resumen dice que solía cartografiar fondos oceánicos. La miro el tiempo suficiente para que la pantalla se atenúe. Luego la vuelvo a iluminar porque apartar la vista se siente peor. Me digo que es una extraña. Me digo que ya se fue, que el frío se la llevó mucho antes de que yo abriera la cápsula. No me lo creo, pero lo digo igual, porque el trabajo no funciona si no lo hago. Presiono la liberación. En algún lugar detrás de las paredes, la hidráulica suspira y los seguros se abren. La cápsula se desliza sobre sus rieles como un cajón de la morgue. La escarcha se aferra al vidrio, pero aún puedo ver su rostro a través de él, calmado y sin miedo, como si soñara con algo mejor que este lugar. Alargo la mano hacia el sello, y mi mano se detiene a mitad de camino. Mi pulso es lo suficientemente fuerte como para oírlo por encima del ruido de la bahía. Pienso en las últimas palabras de mi padre. Pienso en Daniel Frost, que todavía cree que vamos a plantar árboles en Kepler y que no tiene idea de lo que lo mantiene con vida. La cápsula espera. La regla es simple. Abrir, verificar, transferir. La regla es más vieja que yo. La regla es por qué seguimos respirando. Pero me quedo allí con el guante apoyado en el vidrio. Y por primera vez en 10 años, me pregunto qué pasa si simplemente no lo hago. Mantengo mi mano en el vidrio por más tiempo del que el protocolo permite. El plástico del guante chirría. La escarcha debajo se derrite en una sola gota con forma de lágrima que se desliza y desaparece en la junta entre la tapa y el marco.
Cuento los segundos. 1, 2, 3. Porque el manual dice que la vacilación es el primer síntoma de degradación de la tarea. Y si alguien está monitoreando las cámaras de la bahía, marcarán la pausa. Fuerzo mis dedos hacia el sello, abro la cerradura, y la tapa se abre con un susurro, como si suspirara. El aire frío se derrama y me lava la cara. Huele a los químicos que bombean en las cápsulas para mantener la piel flexible. Dulce, medicinal. Ana Flores yace allí en la envoltura térmica plateada que todos usan. Brazos a los lados, palmas hacia arriba, como si estuviera a punto de recibir algo. Realizo la verificación de la misma manera que me enseñó mi padre cuando tenía 16 años. Pulgar en la carótida. Cuento 6 latidos. Confirmo metabolismo suspendido. El pulso está ahí, lento como el giro de un planeta. Está viva de la manera en que una semilla está viva. Todo en pausa, esperando la estación correcta que nunca llegará. Desconecto las líneas intravenosas y los cables neuronales. Cada conector hace un pequeño clic de plástico que resuena en la bahía vacía. El protocolo dice que debo registrar la hora exacta de la desconexión. En cambio, miro su brazalete y leo su nombre en voz alta una vez, como si me estuviera presentando a ella en lugar de terminar con ella. El sonido de mi propia voz se siente prestado. Cuando era niño, solía pronunciar los nombres en secreto, pretendiendo que eran pasajeros en una nave que capitaneaba en otro lugar. Mi padre me pilló una vez y me dio una palmada en la nuca tan fuerte que me mordí la lengua. No son historia, dijo. Su inventario. Ya llevaba 3 años en el trabajo entonces. Ya no dormía. Agarro los rieles y empujo la camilla hacia el elevador de servicio. Las ruedas chirrían con el mismo ritmo cada vez. Y ya podría caminar la distancia, con los ojos vendados, contando esos chirridos. 33 empujones hasta el elevador, 8 pisos abajo, hasta el reciclador. A mitad de camino, paso junto a Jacob Bell, apoyado contra un mamparo, jugueteando con un conducto roto, como si fuera el trabajo más importante de la nave. No mira hacia arriba, solo dice, hace frío aquí hoy. Mientras paso, asiento porque no debo hablar durante la transferencia. Pero lo oigo agregar casi bajo el ruido del motor. Tu padre solía detenerse en el mismo lugar, miraba la pared como si le debiera dinero. Las palabras me siguen hasta el elevador y repican dentro de la caja metálica. Más fuerte que los motores. 8 pisos abajo, el aire se calienta a unos grados. El reciclador se encuentra al final de una cámara estrecha, iluminada por una sola tira en el techo. Parece un ataúd de acero de pie, excepto que el frente se abre como una boca y la parte posterior se conecta directamente a los tanques de pasta. Hay un desagüe en el piso que nunca se seca del todo. Estaciono la camilla junto a él y presiono el panel. La máquina despierta con un zumbido bajo y uniforme, lo suficientemente profundo como para sentirlo en el pecho. La misma nota que escucho en mis sueños cuando no puedo distinguir si estoy despierto o no. Levanto a Ana Flores. Pesa menos de lo que debería. El proceso de suspensión filtra agua con el tiempo. Su cabeza se balancea contra mi hombro. El cabello me roza el cuello. Y por un segundo creo que huelo sal, como un océano que una vez cartografió. La coloco dentro de la cámara, retrocedo, y la boca comienza a cerrarse. La regla dice que he terminado una vez que la puerta se sella. La regla dice que no tengo que mirar. Miro de todos modos, porque en algún lugar en el fondo de mi cabeza, una voz pequeña y estúpida insiste en que si veo hasta el final, tal vez los números se equilibrarán y podré volver a fingir que solo soy un técnico. Hace un siglo, una tormenta de micrometeoritos perforó agujeros en el casco exterior y destrozó los sintetizadores de hidroponía y proteínas, más allá de lo que podríamos arreglar con las herramientas a bordo. El capitán de ese entonces dijo que moriríamos de hambre antes de terminar el viaje, a menos que encontráramos otra fuente de calorías. Así que el reciclador fue reconstruido para convertir a los pasajeros dormidos, aquellos sin familiares vivos despiertos.
en la pasta nutritiva que ahora llena los dispensadores del comedor. Esa decisión se convirtió en el protocolo de contingencia 734, y mi familia ha sido el cirujano silencioso de ello desde entonces. La boca se cierra. El zumbido sube a un latido constante. Un minuto después, una luz verde parpadea. Ciclo completo. En algún lugar arriba, el nivel de un tanque sube exactamente en un ser humano. Me quedo allí hasta que la luz se apaga. Luego me giro hacia la consola para registrar el peso. Mi mano se cierne sobre el teclado. En lugar del código habitual, escribo su nombre, Ana Flores, en el campo de notas. El sistema lo borrará en la próxima purga, pero por ahora existe. Una pequeña motín que nadie notará. Cuando regreso al elevador, mis zapatos se pegan al piso. No miro hacia abajo. Cuento los chirridos nuevamente. 33 de vuelta a la bahía. 33 mentiras. Me digo que mantenga el ritmo. A mitad de camino, el elevador se estremece y se detiene entre pisos. Durante 3 latidos, todo se detiene. Los motores, mi aliento, la nave. En ese bolsillo de silencio, juro que escucho una voz, suave y femenina y muy cerca, que dice mi nombre. Luego, el elevador se sacude hacia arriba, y me muevo de nuevo, diciéndome que solo eran los hidráulicos, solo el eco de mi propia culpa. De vuelta en la cubierta 10, la bahía. Deslizo la cápsula vacía en su rack y la escarcha comienza a reclamar el vidrio. Debería pasar a la siguiente tarea. Ejecutar diagnósticos. Actualizar al capitán. En cambio, me quedo allí mirando el espacio donde Ana solía estar, esperando el alivio que nunca llega. La pantalla a mi lado parpadea con una nueva línea de texto. Siguiente designación lista. Cierro los ojos y siento el peso de la nave, los años, las generaciones, el acuerdo silencioso que todos tragamos para poder seguir respirando. En algún lugar, en la oscuridad entre cubiertas, el reciclador sigue zumbando, paciente como un latido, pidiendo más. Todavía estoy en la bahía, mirando la cápsula vacía, cuando la consola suena. Es el paquete diario. Manifiestos de rutina, registros de temperatura, una nota de medicina, preguntando por qué el consumo de energía cerca del reciclador se disparó anoche. Paso la lista como me enseñó mi padre. Rápido, práctico, sin detenerse. Entonces la última línea me deja frío. Directiva anexada por el capitán Roca. Efectivo inmediatamente. Aumentar el rendimiento de reclamo mensual en un 20%. Sin excepciones. 20%. Eso son 6 cuerpos en lugar de 5. Lo que significa que tendré que sacar de más adentro de las pilas. Gente que ha estado dormida por más tiempo. Gente cuyas familias podrían estar todavía caminando 3 cubiertas arriba de mí. La regla sobre no tener familiares vivos se ha mantenido durante 100 años. Ahora es una sugerencia educada. Leo la oración de nuevo, más lentamente, como si las palabras pudieran reorganizarse en algo menos feo. Se quedan quietas. Ya puedo sentir la aritmética arrastrándose bajo mi piel. 6 cápsulas, 6 nombres, 6 noches más escuchando voces en la estática. La firma del capitán está al final en letras mayúsculas limpias, la misma fuente que usa para los horarios de mantenimiento y los menús del comedor. Como si nada. Mi mano se cierne sobre la tecla de confirmación. Si me niego, la orden rebota, marcada como no conforme. Y en algún lugar del puente, una luz roja comienza a parpadear. Si acepto, estoy aceptando romper la única línea que pensé que nunca cruzarían. Presiono la tecla. La pantalla parpadea en verde. La consola suena una vez, cortés y final. Me quedo allí el tiempo suficiente para que las luces de la bahía se atenúen a la mitad de su potencia. En la quietud, escucho el ciclo del reciclador abajo, el golpe bajo que significa que los tanques se están llenando. 20% más, hago la cuenta mental. 33 empujones al elevador,
33 chirridos de vuelta, 6 veces. Me pregunto si las ruedas aguantarán o si finalmente chirriarán lo suficientemente fuerte para que toda la nave las oiga. Cierro la cápsula vacía, la aseguro, y la escarcha comienza a arrastrarse de nuevo por el vidrio, como si intentara borrar el espacio donde Anna Flores solía estar. En algún lugar detrás de mí, la consola gorjea de nuevo. Siguiente designación lista, ya impaciente. Espero hasta que las luces terminan su ciclo de atenuación. Y la bahía no es más que el tenue resplandor de los LED de estado. Pequeñas puntadas rojas y verdes que parecen constelaciones en un cielo que olvidó cómo arder. Tengo los pies fríos a través de las suelas de mis botas. Las placas de la cubierta han estado filtrando calor durante generaciones. Abro el siguiente archivo porque eso es lo que exige el protocolo y porque quedarse quieto es la forma más rápida de empezar a escuchar voces. Sujeto 1527, Marcus Hale. Sin especialidad registrada, sin próximo de kin registrado. Ejecuto el barrido de antecedentes de todos modos. 3 generaciones de líneas de sangre cotejadas contra la lista de despiertos. La pantalla se desplaza, luego se detiene. Una coincidencia. Primero, segundo grado, vivo. Trabajando en hidroponía en la cubierta 6, sector de Daniel. Mi estómago se pliega sobre sí mismo. Miro el nombre hasta que las letras se vuelven borrosas. La regla siempre ha sido clara, sin familiares inmediatos o de segundo grado entre los despiertos. La nueva orden del capitán no mencionó reescribir la regla. Solo decía, sin excepciones. Me desplazo más abajo. 2 nombres más tienen lazos con vivos. La matemática se tensa. 6 cuerpos. 3 de ellos fuera de los límites según el estándar antiguo. Lo que significa que Roca ya ha decidido que el estándar es negociable. Cierro el archivo y la consola pide confirmación. No la doy. Camino a lo largo de la bahía, contando cápsulas como solía contar ovejas cuando era pequeño y todavía creía en dormir sin sueños. Me detengo al final, donde se encuentran las pilas más antiguas. Gente lanzada antes de que mis abuelos nacieran. Sus etiquetas están amarillentas, el plástico agrietado. Apoyo una mano en una. La placa de identificación dice David Cole. Mi abuelo todavía durmiendo. Pienso en el capitán arriba en la cubierta 1 mirando gráficos que le dicen cuántas calorías por cuerpo, cuántas semanas hasta que los tanques lleguen a un nivel crítico. Pienso en Daniel regando esquejes de hoja de soja y tarareando, como si el futuro fuera algo que se nos debe. Pienso en Silas Croft, en algún lugar abajo, probablemente limpiando los filtros del reciclador con la devoción de un sacerdote puliendo rieles de altar. Presiono la consola de nuevo, extraigo el manifiesto completo para el próximo ciclo y comienzo a eliminar los nombres con familiares vivos. La pantalla parpadea. Se requiere anulación de autorización. Mi número de placa no cubrirá esto. Miro el aviso. El cursor parpadea como un latido constante. Y escribo una nueva línea en el campo de memo interno. Solicito aclaración sobre la cláusula de consanguinidad. Urgente. Lo envío antes de que pueda pensarlo mejor. La respuesta suena casi de inmediato. Demasiado rápido para una mano humana. Cláusula suspendida según el protocolo de contingencia 734. Adendum A. Cumplimiento obligatorio, sin firma. Solo la misma fuente que etiqueta las raciones de proteína. El piso se siente más bajo que hace una hora, como si las placas de la cubierta se hubieran asentado otro milímetro bajo el peso extra que me piden que agregue. No puedo quedarme en la bahía mirando cursores parpadeantes. Las cámaras notan eso. Así que camino. Camino pasando fila tras fila de ataúdes escarchados y dejo que el frío se filtre en mi piel hasta que quema, esperando que el frío cauterice el pánico
que se filtra de mí en pulsos lentos y vergonzosos. Termino afuera de la sala del reciclador. Apoyo mi frente en el metal y siento la vibración viajar a través del hueso. Es el mismo ritmo cada vez, constante como un corazón. En algún lugar dentro, lo último de Ana Flores se está enfriando hasta convertirse en ladrillos beige e insípidos que se comprimirán en tubos de foil y se apilarán en el comedor como munición. Me imagino a Daniel abriendo uno mañana, untándolo en pan de ración, diciéndome entre mordiscos que el lote de hojas de soja finalmente es lo suficientemente grueso para trasplantar. Necesito moverme de nuevo. Tomo la escalera de servicio 2 cubiertas arriba, peldaño tras peldaño, palmas ardiendo en los rieles. Emerjo cerca del corredor de hidroponía donde el aire huele a algas y bobinas de cobre calientes. El turno de Daniel no comienza hasta dentro de otra hora, pero lo encuentro de todos modos, arrodillado junto a un tanque agrietado, mangas remangadas, los dedos profundos en el lodo de nutrientes. Al principio no me oye. Cuando lo hace, se limpia las manos en los muslos y sonríe como si acabara de llegar con buenas noticias. Parece que luchaste con un compresor y perdiste, dice. Intento responder, pero las palabras se atascan detrás de mis dientes. Espera. Nos conocemos desde que éramos niños, asignados al mismo módulo de aula. Está acostumbrado a mis silencios. Eventualmente logro decir: subieron la cuota. Sale plano, como si estuviera leyendo un indicador de temperatura. La frente de Daniel se arruga. ¿Cuánto? 20%. Silba bajito. Necesitarás otra mano. Podría hacer un doble turno. Ayudarte a ejecutar diagnósticos. No. La negación sale demasiado brusca. La suavizo con un encogimiento de hombros que se siente prestado. Es trabajo de compartimento, ya sabes. Asiente. Pero la línea relajada de sus hombros se tensa. Te estás quemando, Art. La gente lo nota. Señala las plantas a nuestro alrededor, de un verde pálido bajo las lámparas. Estas cosas no pueden crecer si el jardinero se está muriendo. Lo mismo nos pasa a nosotros. Casi se lo digo entonces, casi abro la boca y dejo que toda la fea verdad se derrame en el suelo entre nosotros. En cambio, miro un solo brote de soja que se enrosca hacia la luz, como si intentara escapar de sus propias raíces. Mi voz sale pequeña. ¿Y si el jardín nunca se suponía que creciera? ¿Y si solo estábamos destinados a seguir regando la mentira? Daniel frunce el ceño, confundido. Fuerzo una risa. Olvídalo. Turno largo. Me doy la vuelta para irme, pero él me agarra la muñeca. Sus dedos están húmedos y calientes contra mi piel. Lo que sea que te esté comiendo, dice. No tienes que masticarlo solo. Asiento. Me libero y me alejo antes de que el resto de la oración pueda salir de mí. Detrás de mí, las lámparas siguen zumbando, las hojas siguen bebiendo, y yo llevo su amabilidad como una piedra en la garganta todo el camino de regreso a la escalera. A mitad de camino, el intercomunicador de la nave crepita por primera vez en meses. La voz del capitán Roca, calmada y precisa. Todos los jefes de departamento a la sala de conferencias de cubierta media a las 18 horas. Asistencia obligatoria. La línea se corta, sin explicaciones. Reviso mi cronómetro de muñeca. Eso me da 4 horas para decidir si me presento como el técnico o como algo que todavía tiene un nombre. 4 horas no es nada en una nave donde los relojes avanzan lento y los corredores se ven todos iguales. Pero se estira hasta que cada segundo se siente como hielo seco contra la piel. Vuelvo a mis habitaciones porque es el único lugar sin cámaras. Cierro la puerta y apoyo mi espalda contra la pared hasta que el metal enfría el sudor entre mis omóplatos. Los libros de registro de mi padre todavía están apilados en el estante donde los dejé después de abrir el último y encontrar el esquema. Saco el volumen final,
el que encontraron junto a su cuerpo, y paso a la última página. La sangre que escribió no más se ha desprendido hasta convertirse en polvo color óxido, pero la huella de las letras todavía está allí, presionada en el papel como cicatrices. Me siento en la litera y extiendo el fragmento del esquema sobre mis rodillas. Es media hoja arrancada de forma torcida que muestra una sección de la plomería de hidroponía etiquetada como Kit de reparación a bordo, fabricación clase A. En la parte inferior hay una marca de tiempo y las iniciales Alistair Roca, el primer capitán, el hombre que comenzó esto. La misma mano que firmó el protocolo es la que escribió irreparable en el registro oficial, mintiendo en tinta, mintiendo en sangre, mintiendo en el goteo constante de pasta nutritiva que todos hemos estado tragando durante 100 años. Doblo el papel hasta que cabe dentro del botón hueco de la manga de mi abrigo. Un escondite estúpido, pero es la única parte de mi uniforme que nadie revisa nunca. Luego abro el cajón donde guardo el cuchillo de servicio. 10 centímetros de acero esterilizado después de cada turno. Lo doy vuelta en mi palma. Sostener algo afilado hace que el temblor se detenga. Me digo que estoy decidiendo. En verdad, solo estoy demorando, esperando a que el minutero avance lo suficiente como para que caminar a la cubierta media se sienta inevitable. 17:30. Dejo el cuchillo atrás. Si entro armado, Roca leerá amenaza en lugar de pregunta, y las amenazas se reciclan. Tomo el corredor principal en lugar de la escalera de servicio, dejando que la ruta se alargue para poder ensayar palabras. La gente me pasa. Un par de técnicos de saneamiento discutiendo sobre cuotas de filtros. Un médico llevando una bandeja de muestras de sangre. Ninguno me mira el tiempo suficiente para ver la cuota quemando agujeros en mi cabeza. 17:45. Llego a la sala de conferencias de cubierta media. La puerta ya está abierta. Adentro, la mesa larga está medio llena. Jefes de departamento con uniformes planchados, ojos al frente, conversaciones cortadas. Daniel no está aquí. Hidroponía no tiene estatus de jefe de departamento, pero Silas Croft está parado contra la pared del fondo como una pieza de repuesto que alguien olvidó guardar. Su overol está impecable, como un fanático mantiene impecable su paño de altar. Cuando me ve, sonríe sin mostrar los dientes. Tomo la silla vacía más cercana a la salida, la que mira hacia la puerta en lugar de hacia la pantalla. 17:58. El capitán Roca entra, sin fanfarria, solo el suave clic de botas pulidas y el silencio que sigue. Es más alto de lo que recordaba, o quizás la sala se encogió. Coloca una sola tableta de datos sobre la mesa, con la pantalla hacia abajo, y nos mira a cada uno como un mecánico mira una fila de medidores, midiendo la presión, buscando el que está a punto de estallar. Cuando su mirada llega a mí, se demora como una puerta cerrada sin manija. Luego sigue adelante. Gracias por su puntualidad, dice. Seremos breves. El balance calórico tiende a negativo. Efectivo inmediatamente. El protocolo de contingencia 734 se expandirá para incluir durmientes con lazos familiares de segundo grado. La sala no se mueve. Me pregunto si ya lo sabían, o si la obediencia simplemente ha desgastado surcos en sus columnas. Roca continúa. La implementación comienza el próximo ciclo. Las objeciones pueden presentarse a través de los canales adecuados. Espera 3 latidos para preguntas que no llegan. Luego voltea la tableta. En la pantalla hay un solo nombre resaltado en rojo. Daniel Frost, primo del sujeto 1527. Luego, los ojos de Roca se posan en mí a través de la mesa. Técnico Cole, usted manejará la primera transferencia personalmente. Despedida. No me muevo cuando la sala se vacía. El raspado de sillas y el arrastre de botas se desvanecen por el corredor, llevándose la última pretensión de orden con ellos.
La puerta se cierra con un silbido y las paredes se instalan en una quietud tan completa que puedo oír la sangre moviéndose detrás de mis oídos. Roca se queda atrás, con las manos entrelazadas a la espalda, mirándome como un hombre esperando a que se queme una mecha. ¿Algo que agregar, técnico? Su voz tiene el mismo tono que usa el reciclador, diseñado para moler la resistencia hasta convertirla en papilla. Abro la boca. No sale nada. Mi lengua se siente gruesa, extraña. Me imagino a Daniel parado sobre sus bandejas de hojas de soja, palmas embarradas, tarareando alguna melodía olvidada de la tierra que probablemente tiene un nombre que nunca aprendí. Me imagino el resaltado rojo alrededor de su nombre en la tableta del capitán. Me imagino el cuchillo que dejé en el cajón. Roca se acerca. Sus botas se detienen justo antes de las marcas de huellas que mi padre dejó en esta misma cubierta hace 20 años. Entiendo tu vacilación, dice. El sentimiento es un lujo. Nos rendimos el día que falló la hidroponía. Tú conoces las matemáticas. Sí, conozco las matemáticas. 6 cuerpos en lugar de 5. Uno de ellos, Daniel. El resto de la tripulación podría durar 9 días extra con el excedente. 9 días más cerca de Kepler. 9 días más lejos de la inanición. 9 días comprados con el único amigo que todavía me habla como si fuera humano. Los ojos de Roca se desvían hacia mi manga, donde el esquema doblado sobresale contra el botón. Creo que lo ve. Creo que lo ve todo. Ejecutarás la orden, dice. Mi mano encuentra el borde de la mesa. El metal está caliente por la palma de alguien más. Lo agarro hasta que el temblor se calma. Quiero ver el informe original de hidroponía, digo. Las palabras salen planas, casi corteses, como si estuviera pidiendo prestada una herramienta. Algo se mueve detrás de su rostro, demasiado rápido para nombrarlo. Clasificado, responde. ¿Clasificado por quién? Por necesidad. Se da la vuelta para irse. En la puerta, se detiene. No mira hacia atrás. El ciclo comienza a las 6 de la mañana. Esperaré confirmación para las 7. La puerta se sella. Estoy solo con la imagen posterior del nombre de Daniel, brillando en rojo detrás de mis párpados. Mis rodillas deciden que la silla es necesaria de nuevo. Me siento, saco el esquema, lo despliego sobre la mesa. El borde desgarrado se alinea con un pliegue que no estaba allí antes, como si el papel mismo intentara encajar las piezas de nuevo. Trazo las iniciales con mi uña hasta que la piel se vuelve blanca. Una firma comenzó la mentira. Una firma más podría terminarla. No sé cómo romper una nave, pero sé cómo romper un horario. Sé el minuto exacto en que las cámaras cambian al bucle de archivo, el segundo exacto en que el reciclador purga su buffer, el peso exacto de un cuerpo convertido en pasta. Sé que el turno de Daniel termina a las 22:30 y que siempre toma el camino largo de regreso porque le gusta la luz de las estrellas a través de la burbuja de observación. Doblo el esquema de nuevo y lo guardo detrás de la tarjeta de identificación en mi bolsillo, donde los escáneres nunca miran. Luego me levanto, la silla raspando fuerte en la sala vacía, y salgo cargando la mentira como una mecha. Si la nave quiere a Daniel Frost, tendrá que pasar por mí primero. El corredor fuera de la sala de conferencias está vacío, excepto por el susurro de los manejadores de aire y el suave lavado amarillo de las luces superiores. Cuento los paneles bajo mis botas. 37 hasta el primer cruce, 22 más hasta la escalera de servicio, porque los números son más fáciles que los pensamientos en este momento. Cada paso se siente ensayado, como si la nave ya hubiera decidido a dónde iré después. Tomo la escalera hacia abajo, pasando la cubierta 8, donde los cuartos de vida huelen a jabón reciclado y demasiada gente en muy poco espacio. Abajo, pasando la cubierta 9, donde el calor residual de los motores mantiene las paredes lo suficientemente calientes como para sudar. Abajo,
a la cubierta 10, donde las puertas de la bahía criogénica se abren como una boca que nunca termina de cerrarse. No sé lo que estoy buscando todavía. Solo sé que la respuesta no se encontrará en mi litera o en el puente. Las luces están atenuadas para el ciclo nocturno, pero las cápsulas brillan desde dentro. Cada durmiente iluminado como un espécimen en un frasco. Camino por el pasillo hasta que llego a la que vine a ver. David Cole, suspendido 31 años antes de que yo naciera. Mi abuelo, el primero de nosotros en llevar el título de técnico. Su rostro es más afilado que el mío, la misma mandíbula, pero ninguna de las suavidades que mi padre desgastó. Apoyo mi mano en el vidrio. La escarcha allí es más gruesa que en las cápsulas más nuevas, como si el tiempo intentara borrarlo en capas. Abro el panel de mantenimiento al lado de la cápsula. Diagnósticos estándar, nada que debería activar una alerta. Adentro hay una palanca de liberación manual para emergencias, para pérdida de energía, para el tipo de desastre que el protocolo fue construido para prevenir. Levanto la cubierta de seguridad y coloco mi pulgar en el interruptor rojo. Un tirón y la batería independiente de la cápsula se activa. Uno más y el durmiente despierta jadeando, pulmones ardiendo, mente corriendo 100 años desactualizada. No lo jalo. Detrás de mí, pasos medidos, sin prisa. No me doy la vuelta. Ya conozco la cadencia. Silas Croft, caminando por la cubierta inferior, como si fuera el dueño de los huesos de ella. «Buenas tardes, técnico», dice, voz lo suficientemente suave como para no hacer eco. Sueño intranquilo. Mantengo la espalda hacia él, solo revisando sellos. Se acerca más. Huelo el jabón químico que usa, el mismo aroma que se aferra a la sala del reciclador. Algunos sellos es mejor dejarlos cerrados, murmura. Otros necesitan abrirse. Una pausa, paciente como una trampa. Oí que la próxima lista tiene 6 nombres de largo, y uno de ellos canta en los invernaderos. Mis hombros se ponen rígidos. Él lo sabe. Por supuesto que lo sabe. Me ha estado observando vacilar, observando a Daniel sonreír, observando la paciencia del capitán adelgazarse como un alambre bajo tensión. Me doy la vuelta. Los ojos de Silas son brillantes en la media luz. Brillo de fiebre. El tipo de luz que ve propósito, donde otros solo ven gente. «¿Quieres el trabajo?», digo. Inclina la cabeza. «Quiero que el trabajo se haga correctamente, como la nave exige, como tu familia olvidó». Doy un paso hacia él. El pasillo es estrecho. Estamos pecho a pecho con las cápsulas, a nuestras espaldas, como testigos silenciosos. Podría alcanzar la alarma de emergencia. Llamar a seguridad. Terminar con esto ahora. En cambio, hablo bajo. «Si lo tocas», Silas sonríe. «No tendré que hacerlo. Tú lo harás. O te apartarás y dejarás que alguien con fe termine lo que a ti te falta estómago para hacer». Golpea la cápsula a nuestro lado, la de David Cole. Luego, se inclina hasta que su aliento calienta mi oído. «La historia se repite, Arthur, a menos que alguien rompa el ciclo. La pregunta es, ¿lo romperás limpiamente o solo te romperás a ti mismo?» Retrocede, con las manos levantadas en una rendición fingida. Luego se da la vuelta y se aleja, sus pasos tragados por la oscuridad. En algún lugar arriba de nosotros, Daniel está terminando su turno, tarareando, inconsciente de que el reloj del capitán ya está avanzando hacia su nombre. Dejo la bahía con sabor a metal en la boca y el eco de la pregunta de Silas repiqueteando detrás de mis ojos. Tengo hasta las 6 de la mañana para decidir qué tipo de ruptura viene después. No vuelvo a subir. Sigo caminando por el anillo inferior, un pie delante del otro, contando soldaduras, como una vez conté rosarios, en los que ya no creo. El corredor de servicio se estrecha, hasta que las luces de arriba están demasiado espaciadas. Cada tercera bombilla está muerta. En el marco 17B
La pared comienza a sudar. La condensación gotea en gotas lentas y gruesas desde una línea de refrigerante agrietada, cada una sonando en la rejilla bajo mis botas. El sonido es demasiado pequeño para importar, pero escucho de todos modos, porque los sonidos pequeños son más fáciles que los grandes. Me arrodillo, presiono el panel de parche y finjo que estoy aquí por negocios oficiales. Los números en el medidor leen normal. La mentira ni siquiera escuece ya. Detrás del panel hay una escotilla de mantenimiento que nadie usa. La bisagra cruje cuando la abro, pero el ruido se pierde bajo el gemido más profundo de la columna vertebral de la nave, flexionándose mientras corrige el curso. Dentro del espacio de arrastre, el aire es más cálido, espeso con el olor a capacitores calientes y grasa vieja. Me arrastro hasta que el zumbido superior se desvanece, y lo único que queda es el golpeteo medido del reciclador 2 cubiertas más abajo, abriéndose camino a través de lo que solía ser Ana Flores. Me detengo cuando el eje se abre a un bolsillo de oscuridad que recuerdo de la infancia, una bahía de almacenamiento abandonada que llamábamos El Hueco. Las luces de emergencia aquí se apagaron hace años. La nave nunca se molestó en reemplazarlas una vez que el inventario fue marcado como no crítico. Me bajo, las botas aterrizando suaves sobre un polvo espeso como fieltro. No puedo ver las paredes, pero conozco la distribución de memoria. Una caja sellada a la izquierda de la escalera de acceso. Una pila de tubos de hidroponía obsoletos a la derecha. Y en el medio, una sola silla plegable que mi padre arrastró aquí el año que comenzó a hablar solo. La silla todavía está aquí. Me siento. Saco el esquema de nuevo, lo despliego sobre mi rodilla. El papel capta el resplandor que se filtra por la rejilla de arriba, lo justo para distinguir el sello. Trazo las letras con una uña hasta que el borde de la página corta una línea delgada en mi piel. Un abultamiento de sangre se eleva negro en la media luz. Lo veo hincharse, luego caer sobre el esquema, una pequeña marca roja en una mentira centenaria. Pienso en transmitirlo. Pienso en conectar el esquema a la alimentación pública para que todos puedan ver la marca de tiempo, ver las iniciales, ver que la tormenta nunca mató los jardines. Solo los hombres que decidieron que los jardines eran menos útiles que el control. Pienso en la cara de Daniel cuando los dispensadores dejen de supurar pasta. Pienso en Silus sonriendo mientras la reparte de todos modos. Pienso en la última palabra de mi padre y en cómo aún así lo hizo 6 veces más antes de que el escalpelo encontrara su garganta. Pienso en la mirada que me lanzó la mañana que me trajo aquí. Me mostró la silla. Dijo: «Aquí es donde vengo cuando los números dejan de cuadrar». Tenía 16 años. Pensé que quería decir que las matemáticas eran difíciles. Ahora sé que quería decir que las matemáticas eran asesinato. Doblo el esquema una vez más pequeño, hasta que tiene el tamaño de una semilla. Lo deslizo en el tubo de aluminio hueco que una vez transportaba concentrado de nutrientes, un popote sobrante de los paquetes de ración. Vuelvo a salir, cierro la escotilla detrás de mí y comienzo la larga caminata hacia el elevador. El corredor se ilumina a medida que asciendo. En algún lugar arriba, la nave exhala. Un suspiro mecánico largo, que suena casi arrepentido. Mantengo mi mano en el bolsillo, los dedos curvados alrededor del popote vacío, como si fuera una mecha. Y sigo moviéndome, un pie luego el otro, hacia lo que sea que arda primero. 22:30. Estoy afuera de hidroponía, pegado a la pared como pintura, esperando que el turno de Daniel termine como siempre lo hace, 5 minutos tarde, tarareando cada paso. El corredor huele a algas cálidas y bobinas de cobre. Las luces superiores están configuradas en simulación de anochecer. Un ámbar tenue que se supone nos recuerda a las puestas de sol que nunca hemos visto. Solo me recuerdan a las lámparas de advertencia. Daniel aparece llevando una sola bandeja de brotes de semillas, 6 pequeñas tazas de celulosa reciclada, cada una
acunando un frágil rizo verde. No me nota hasta que me pongo frente a él. La bandeja se sacude. Un brote se inclina. Lo atrapo con la misma mano que abrió la cápsula de Ana Flores. Article. La voz de Daniel está preocupada. Te ves. No vayas a tu litera esta noche, digo. Las palabras salen ensayadas, pero aún tiemblan. Duerme en el corredor de servicio superior, detrás de los depuradores de aire. Hay una hornacilla de mantenimiento en la unión C4. Sin cámaras, parpadea. ¿Qué está pasando? Miro hacia ambos lados. El corredor está vacío, pero los micrófonos viven en los respiraderos. Me inclino hasta que mi boca casi toca su oído. Escucha, la lista del capitán para la próxima comisión de crío llegó esta noche. Uso la frase oficial. Daniel solo sabe que significa que las cápsulas se están sacando de línea, dadas de baja como fallidas, para nunca despertar. Tu identificación está en ella. Sus cejas hacen una mueca. Eso es imposible. Mis signos vitales están bien. Mi familia está limpia. Ni siquiera ronco cuando duermo. No se trata de los signos vitales. Mantengo mi voz como un hilo. Se trata de las nuevas matemáticas. Están raspando más profundo en las pilas. Tu primo Marcus ya está marcado. Sin familiares vivos despiertos, dicen. Pero están estirando las reglas. Tú eres el siguiente. El color drena de sus mejillas, lento como el agua, dejando un surco agrietado. No pueden, simplemente pueden. Aprieto la bandeja de brotes para nivelarla antes de que se voltee. Y no puedo detenerlos con firmas. Así que necesito que desaparezcas hasta que yo averigüe cómo. Corredor de servicio detrás de los depuradores. C4. Sin cámaras. Me reuniré contigo. La garganta de Daniel se mueve. ¿Estás seguro? Asiento una vez, brusco. Estoy seguro de que no dejaré que abran tu cápsula. Confía en mí. Muévete esta noche. Exhala, tembloroso. Luego hace lo que no esperaba. Me abraza. Rápido, feroz, la bandeja entre nosotros, tierra derramándose caliente sobre mi abrigo. Cuando se separa, sus ojos están brillantes pero secos. Confío en ti, susurra. No llegues tarde. Desaparece en la luz de la simulación del anochecer. Pasos suaves, como la culpa. Me dirijo en la otra dirección, hacia abajo, hacia el reciclador, cargando el peso de una promesa que podría quebrar ambos cuellos. El elevador traquetea hacia abajo a la cubierta 10, y las puertas se abren con un susurro que nunca antes había escuchado. Un silencio que se siente ensayado. El reciclador ya está ciclando bajo. Un golpeteo constante que generalmente comienza a las 0. Alguien lo ha encendido antes de tiempo. Silus, pienso. Salgo. Las luces fluorescentes superiores están atenuadas a ámbar de emergencia. El color de moretones viejos. Cada superficie brilla con el mismo brillo desinfectante que froto después de cada cosecha. Pero esta noche, el olor es más agudo, metálico, como si la máquina hubiera comenzado a saborearse a sí misma. Camino por la pasarela estrecha que bordea la tolva principal. Debajo, la boca de acero está abierta, su interior iluminado por una sola bombilla roja. Mi cronómetro de muñeca marca las 23:58. 6 horas y 2 minutos hasta el cambio de turno. Hasta que Daniel se supone que desaparezca. Hasta que se supone que yo lleve a Marcus Hale aquí. Luego al primo de Daniel. Luego, si se salen con la suya, Daniel, Silus, emerge de la sombra del conducto secundario, limpiándose las manos con un trapo del color de la herrumbre. Se detiene cuando me ve, pero no parece sorprendido. Tampoco pudiste dormir, dice. Mantengo mi voz nivelada. Vine a ejecutar diagnósticos en la línea de alimentación. Mentiroso. Dobla el trapo, lo mete en su cinturón. Viniste a ver si aún podías jalar el interruptor. Su mirada se desvía hacia la tolva, luego de vuelta a mí. Se vuelve más fácil después del quinto, o eso he oído. Siento el peso del cuchillo que no traje.
No haré 6 mañana. Silus inclina la cabeza, escuchando el zumbido como si le estuviera hablando solo a él. Harás lo que la nave exige, lo mismo que tu padre, lo mismo que su padre. Se acerca un paso. O te apartarás y dejarás que alguien que todavía cree cargue con la carga. Me imagino el brote de Daniel aplastado entre nosotros más temprano esta noche. La tierra caliente derramándose. Creer no es lo mismo que la verdad. Verdad. Silus le da a la palabra una risa de lástima. La verdad es lo que mantiene las luces encendidas. Todo lo demás es sentimentalismo. Alarga la mano más allá de mí y golpea el borde de la tolva. 6 cuerpos. Uno de ellos tu pequeño jardinero. Puedes sentir pena o puedes sentirte lleno. Elige. Su mano se posa sobre el acero. Noto las cicatrices en sus nudillos. Quemaduras viejas por alcanzar demasiado profundo en el esterilizador. Marcas de devoción. Me veo mirando y sonríe. Pequeño y satisfecho. Doy un paso atrás, luego otro. Tomaré mi decisión a las 6 de la mañana. Digo, no antes. Silus se encoge de hombros como si ya estuviera decidido. La nave es paciente, dice, pero no infinitamente. Se da la vuelta y desaparece en la oscuridad más allá del conducto. Pasos tragados por el retumbar de la máquina. Me quedo donde estoy, palmas planas sobre la barandilla, mirando la bombilla roja pulsar como un solo latido constante. En algún lugar en los tanques de abajo, Ana Flores se está enfriando hasta convertirse en el desayuno de mañana. En algún lugar arriba, Daniel con suerte ya se está arrastrando por los respiraderos. Presiono mi pulgar contra la barandilla hasta que la piel se vuelve blanca. 6 horas. Suficiente tiempo para romper una regla o para convertirse en un eco más en el acero. Me aparto de la barandilla y me dirijo hacia la escalera que sube de vuelta hacia la luz. La escalera termina en la cubierta 8, pero no salgo. Me quedo colgando un momento, botas en los peldaños, mejilla contra el metal, escuchando. La nave habla en tics y zumbidos, refrigerante circulando por tuberías, el golpe lejano de alguna válvula automatizada. Pero no hay pasos, no hay voces. Bien. Me balanceo sobre el borde y aterrizo suave. Daniel debería estar dentro de la hornacilla de mantenimiento para ahora, encajado detrás de los depuradores del mamparo, con la rejilla de ventilación cerrada. Me lo imagino contando latidos de la misma manera que yo cuento segundos. Me imagino la bandeja de brotes balanceada sobre sus rodillas, tierra derramándose en su regazo cada vez que la nave se estremece. Me lo imagino todavía confiando en mí. El corredor de servicio es una garganta estrecha, iluminada cada 10 metros por tiras amarillas. Mantengo mi paso suave, hombros rozando paquetes de conductos, contando los mismos 37 paneles que memoricé de niño cuando usaba estos túneles para escapar del silencio de mi padre. En el panel 23, el zumbido del panel de la pared cambia de tono. Alguien acaba de abrir la puerta de blasto en la cubierta 9 arriba. Podría ser rutina. Podría ser Silus. No me apresuro. Correr deja huellas en el sonido. La unión C4 es un bolsillo de oscuridad más profunda, donde 2 troncos de ventilación se cruzan sobre la cabeza como arterias de acero. La rejilla está entreabierta. Daniel la dejó así a propósito. Me deslizo adentro y la cierro detrás de mí. Presiono el pestillo hasta que hace clic. La hornacilla es más pequeña de lo que recordaba. Apenas lo suficientemente ancha para 2 personas, hombro con hombro. Daniel está allí, rodillas levantadas, la bandeja balanceada sobre sus espinillas. En el tenue resplandor de la persiana de la rejilla, se ve más joven, casi infantil, excepto por la tierra bajo sus uñas y la tensión de su mandíbula. «Viniste», susurra. «Te dije que lo haría». Me deslizo a su lado. La bandeja se tambalea. Un brote se inclina y lo estabilizo con 2 dedos.
La tierra todavía está caliente. La ha estado acunando como un ladrillo caliente contra el frío. ¿Cuánto tiempo esperamos?, pregunta. Hasta la sirena. Después de eso, nos movemos juntos. Busco en mi abrigo, saco el tubo de popote con el esquema adentro y lo presiono en su palma. Si algo me pasa, esto se hace público, en cada consola de la nave. Él enrosca sus dedos alrededor como si fuera una brasa viviente. ¿Qué hay dentro? Prueba de que los jardines podrían haberse arreglado hace un siglo. Los ojos de Daniel se abren de par en par, luego se estrechan. Cálculo rápido, como hace cuando una mezcla de nutrientes está desviada por medio gramo. Entonces, ¿por qué después? Toco la pequeña hoja del brote. Primero, sobrevivimos esta noche. La nave gime a nuestro alrededor, metal expandiéndose y contrayéndose. En algún lugar muy abajo, el reciclador mantiene su latido paciente. Cuento junto, marcando el tiempo. 5 horas, 12 minutos hasta el cambio de turno. 5 horas hasta que descubra si aún puedo ser el técnico o si tengo que convertirme en algo que el protocolo nunca planeó. Daniel se mueve. Dime una cosa verdadera, dice, mientras esperamos. Pienso en las últimas palabras de mi padre escritas en sangre. Pienso en el rostro pacífico de Ana Flores. Pienso en la cápsula vacía, esperando a Daniel. Encuentro sus ojos y respondo. He terminado de alimentar fantasmas. La sirena suena a las 5:45 exactamente. Una sola nota plana que ondula a través de la nave como un cable pulsado. En la hornacilla detrás de los depuradores, Daniel se estremece, acunando la bandeja de brotes contra su pecho. Le doy un apretón rápido en el hombro. Y luego nos movemos. Gateamos por el conducto de ventilación norte en fila india. El metal está caliente por los intercambiadores de calor y cada vibración se siente como un latido. Cuento las juntas, 7 hasta el riser vertical, 12 arriba hasta la cubierta 4. Cuando llegamos a la rejilla de acceso, me detengo y miro a través de las lamas. El corredor más allá está vacío, las luces atenuadas a 1/4 de potencia. Hago flick al pestillo con 2 dedos y deslizo la rejilla a un lado. Saltamos a una bahía de servicio que huele a plástico viejo. Desde aquí son 63 pasos hasta la escalera de emergencia que conduce a la burbuja de observación. Uno de los pocos lugares donde las cámaras tienen un bucle de retraso de 30 segundos. Tracé la ruta hace años, siguiendo los pasos de mi padre a través de las mismas sombras. Estamos a mitad de camino cuando el intercomunicador crepita. No es el anuncio habitual de cambio de turno. Esta es la voz de Roca, cortada. Urgente. Técnico Cole, preséntese en la estación de bloqueo de la bahía criogénica. El incumplimiento se tratará como abandono de servicio. La voz rebota por el corredor. Las rodillas de Daniel casi ceden. Lo empujo hacia adelante, una mano en su espalda, la otra estabilizando la bandeja de brotes. Corremos el último tramo hasta la escalera. Botas repiqueteando como herramientas que caen. Subimos 2 tramos hasta que la puerta de la burbuja se eleva. Presiono la anulación robada. 6 dígitos del día que los jardines murieron y el pestillo se abre con un chasquido. Adentro, la luz de las estrellas inunda la cúpula. Daniel coloca la bandeja en el suelo, acunando una hoja como si fuera la última vela en la oscuridad. Arranco el panel de acceso de emergencia al lado de la ventana, exponiendo la toma de mantenimiento. Saco el tubo de popote, el que Daniel ha mantenido escondido dentro de su manga desde que se lo di en la hornacilla. Él despliega el esquema ahora, manos más firmes que las mías. La microlámina brilla a la luz de las estrellas. ¿Estás seguro?, susurra. Asiento. Si me llevan, la verdad aún camina. Daniel desliza la lámina en el puerto y pulsa transmitir. La pantalla parpadea en verde. Enlace activo. 43 segundos hasta que cada consola de la nave reciba el archivo. Pasos retumban,
subiendo por la escalera, me interpongo entre Daniel y la puerta, palmas abiertas. Ya no queda arma, pero la evidencia ya corre por las venas de la nave. La rueda de la cerradura gira y la puerta de la burbuja se abre con un clank. El capitán Roca pasa primero, sin arma desenfundada, solo esa misma calma medida que hace que el aire se sienta más delgado. Detrás de él, 2 oficiales de seguridad se despliegan, bastones de aturdimiento bajos, arcos azules lamiendo el piso de metal. La ventana a mi espalda es un cuenco de luz estelar. No hay a dónde ir excepto hacia adelante o hacia el vacío. La mirada de Roca se desvía hacia la toma de mantenimiento. La luz verde del enlace aún parpadea. 3 segundos restantes antes de que el esquema llegue a cada pantalla de la nave. Estudia a Daniel, luego a mí. Como un técnico, estudia una válvula que ha comenzado a silbar. Arthur, dice casi amablemente, cierra el puerto. Me quedo donde estoy. Ya se fue. La luz verde se apaga. En algún lugar lejano, escucho la primera consola sonar. Un tono de alerta repitiéndose en el comedor. Luego otro en el puente. Luego una cascada de ellos, extendiéndose como agua derramada. La mandíbula de Roca se tensa 1 milímetro. Eso es toda la emoción que permite. Levanta un pequeño control remoto de su cinturón. Rectángulo negro simple. Un botón rojo. Bloqueo de emergencia. En 30 segundos, cada escotilla en esta cubierta se sella. Después de eso, seguridad purga al personal no esencial. Su pulgar se cierne. Apártate, tráeme el chip. Todavía puedo cancelarlo. Daniel se mueve a mi lado, la bandeja apretada contra su pecho como un escudo. Siento el temblor en su codo. Tus matemáticas están mal, capitán. Tú cuentas cuerpos. Nosotros contamos vidas. Los ojos de Roca permanecen en mí. Te has quedado sin movimientos, técnico. Dibujo un aliento lento. Todavía no. Alargo la mano hacia la bandeja de brotes. Levanto una taza, pequeña bola de raíces acunada en mi palma, y la sostengo como evidencia. Estos crecen en desechos reclaimados. Bajo luces podemos repararnos. El esquema prueba que los jardines eran reparables hace un siglo. Tú elegiste el control sobre la cultivación. Esa elección termina esta noche. Detrás de Roca, los oficiales se desplazan, inseguros. Uno de ellos mira hacia la ventana. El pulgar de Roca se cierne sobre el botón rojo. Última oportunidad. Niego con la cabeza y asiento hacia el corredor más allá de él. A través de la puerta abierta, puedo oír voces distantes elevándose. Primero un grito, luego una docena, luego el sonido de botas corriendo. El esquema está haciendo su trabajo. Roca también lo oye. Por primera vez, su calma se fractura. Solo una grieta delgada. Baja el control remoto, calculando nuevas variables. Entonces, discutiremos esto en el puente, dice, con toda la tripulación mirando. Retrocede. Hace un gesto para que caminemos. Los oficiales se separan, inseguros. Los bastones aún zumban, pero apuntando al piso. Daniel y yo intercambiamos una mirada, miedo y algo más feroz detrás de ella. Avanzamos hacia el corredor donde la primera multitud ya se está reuniendo. Pantallas brillando con el mismo esquema condenatorio. Voces superponiéndose como una oración largamente suprimida. Detrás de nosotros, la puerta de la burbuja se sella, pero la ventana permanece abierta. La luz de las estrellas se derrama por el pasillo, iluminando el camino hacia cualquier jardín o cementerio que espere al final. El corredor se siente más ancho de lo que nunca ha sido, como se siente una garganta justo antes de un grito. Pantallas cada 10 pasos parpadean con la misma imagen. El fragmento del esquema, la condenadora marca de tiempo, las iniciales en la propia mano recortada del capitán Roca. Las palabras reparable con fabricación a bordo parpadean en rojo como un latido. La gente se detiene a mitad del paso. Bandejas de nutrientes del desayuno estrellándose contra la cubierta. Una mujer de saneamiento lee la línea en voz alta, voz quebrada.
Podríamos haber cultivado comida todo este tiempo. Alguien más responde con un sonido más animal que palabra. Roca camina delante de Daniel y yo, espalda recta, botas repiqueteando con la misma cadencia medida que ha usado desde la infancia. Los dos oficiales de seguridad nos flanquean, pero sus bastones están bajados. Los bastones no pueden silenciar una cubierta entera. Los miembros de la tripulación se aprietan contra los mamparos para dejarnos pasar. Ojos muy abiertos, algunos asustados, otros furiosos. La mayoría inseguros de hacia qué lado se inclinará el piso a continuación. Un ingeniero junior, apenas 20, grasa todavía en sus nudillos, da un paso adelante como si quisiera hablar. La mirada de Roca lo clava en su lugar. El chico traga y retrocede entre la multitud. Llegamos al elevador principal. Las puertas se deslizan abriéndose a un compartimento ya lleno de gente de la cubierta media, técnicos de hidroponía, personal médico, operadores de reciclaje, de desechos. Se quedan en silencio cuando ven al capitán. Luego ven a Daniel sosteniendo la bandeja de brotes. Tierra salpicando sus antebrazos como sangre seca. Y me ven a mí, moretones de huellas dactilares bajo mis ojos. Placa colgando al revés. Un murmullo bajo se ondula hacia afuera. Atrapo al primo de Daniel, Marcus Hale, en la fila de atrás. Ojos fijos en el esquema que aún cicla a través de la pantalla del elevador. Su boca forma la palabra ¿por qué? Sin sonido. Roca levanta una mano. El murmullo no se detiene. Solo baja a medio registro. Puente, le dice al elevador. Las puertas se cierran. Durante 30 pisos, viajamos en silencio, roto solo por el zumbido de los cables del elevador. Daniel está tan cerca que siento el temblor en su codo. Las puertas se abren en el nivel de mando. El puente es un anillo de consolas y luz de estrellas. La ventana curvada sobre nuestras cabezas como un cielo de vidrio. Los oficiales se levantan de sus estaciones, confusión parpadeando en sus caras, al ver civiles en el corredor, al ver al capitán flanqueado por 2 guardias armados y 2 hombres con tierra bajo las uñas. Pantallas en todas partes reflejan el esquema. La bahía de hidroponía intacta, el kit de reparación a bordo, el sello de clasificado. Un oficial de navegación junior incluso da un paso hacia atrás, chocando con su silla. Roca se mueve al centro del puente, el punto exacto donde 4 generaciones de su familia han anunciado correcciones de curso y recortes de raciones. Se da la vuelta para enfrentar a la multitud creciente. Tripulación del puente, pasajeros del elevador. Y ahora la primera ola de las cubiertas inferiores llegando a través de las escaleras secundarias. Su voz se lleva sin amplificación. Regresen a sus puestos, dice. Esto es un asunto de autoridad de mando. Nadie se mueve. Doy un paso adelante, brotes aún acunados en mi palma. Mi voz es más quieta que la suya, pero la habitación está tan silenciosa que se lleva de todos modos. El asunto, digo, es si seguimos comiendo nuestro futuro o comenzamos a plantarlo. Un técnico de hidroponía levanta una mano, tentativo. ¿Podemos arreglar los jardines? Asiento. ¿Con lo que hay a bordo? Con lo que siempre hemos tenido. Los ojos de Roca se estrechan. Especulación. La falla original no fue una falla. Intervengo. Fue una elección. Y las elecciones se pueden deshacer. Detrás de mí, la multitud se desplaza. Un solo organismo, encontrando su equilibrio. Siento el peso de cada mirada. Algunas suplicantes, algunas hambrientas, algunas asustadas. Siento a la nave misma, escuchando a través de los respiraderos y conductos. Roca da un paso hacia mí. Arthur Cole queda relevado de sus funciones. Seguridad, pero la palabra muere en su boca cuando cada consola en el puente suena al unísono. Un nuevo mensaje anula el esquema. Anulación del sistema.
Bloqueo de la bahía criogénica liberado. Las pantallas parpadean de nuevo, y esta vez la lista que aparece no es el manifiesto de cosecha. Es la lista completa de pasajeros. Cada durmiente, cada estado de cápsula en verde. Alguien, el primo de Daniel tal vez, o un ingeniero junior con más coraje que sentido, ha abierto las compuertas. El puente exhala. Un aliento colectivo largo que se siente como la primera bocanada honesta que esta nave ha tomado en 100 años. Roca me mira y por primera vez veo algo en sus ojos que no es certeza. Es cálculo y solo un destello de miedo. Levanto el brote para que la luz de las estrellas toque su única hoja frágil. Hora de elegir, digo, y la nave escucha. Roca levanta la barbilla como lo hace un capitán cuando la cubierta se inclina bajo sus pies, pero aún tiene que hablar. Arthur, dé un paso al frente. No me muevo. El puente ha dejado de respirar. Cada luz de estación, cada rostro, cada latido está orientado hacia nosotros como si fuéramos la única bisagra que queda en la nave. Siento el tallo del brote temblar entre mis dedos. Vivo, frágil, obstinado. Lo levanto más para que la luz de las estrellas del techo capture la única hoja verde y proyecte una pequeña sombra sobre la cubierta. Miren, le digo a la habitación, una hoja, una raíz, una oportunidad para dejar de masticar el pasado y comenzar a cultivar el futuro. Un murmullo recorre la multitud, suave al principio, luego constante como una marea que ha estado esperando permiso. Detrás de mí, Daniel se mueve, la bandeja de brotes estable contra sus costillas. Su primo Marcus se acerca a su lado, todavía parpadeando por 2 siglos de sueño, y el murmullo gana un cuerpo. La voz de Roca corta. Seguridad, llévenselo. Los guardias vacilan. Miran a la multitud, a la consola que aún parpadea con la anulación, al esquema que llama a su capitán un mentiroso. Uno baja su bastón. El otro no levanta el suyo en absoluto. Me giro hacia el panel de computadora más cercano y pulso la llamada general. Los altavoces del puente hacen clic. Luego, cada altavoz en la nave. Mi voz se transmite a través de comedores, salas de máquinas, bahías hidropónicas, pasillos criogénicos, cada rincón de aire reciclado que alguna vez hemos compartido. Este es Arthur Cole, técnico de tercera generación. Durante 100 años, mi familia los ha alimentado con los cuerpos de sus vecinos dormidos. La falla de hidroponía nunca fue irreparable. El capitán Roca clasificó el plan de reparación para preservar el control. Eso termina ahora. Dejo caer mi placa en la cubierta. La insignia al revés gira una vez y se detiene. Efectivo inmediatamente. El protocolo de contingencia 734 queda suspendido. Todas las cápsulas permanecerán selladas hasta que restauremos los jardines. Cualquier persona que quiera ser voluntario para el deber de invernadero, preséntese en la cubierta 6. Silencio. Luego una lenta oleada, aplausos, voces, botas estampateando, placas de cubierta. Comienza en la parte trasera del puente y rueda hacia afuera como un motor que se enciende. Veo a Jacob Bell cerca del elevador, ojos húmedos, boca abierta en una sonrisa que no ha usado en décadas. Veo a un técnico de saneamiento levantar ambos puños. Veo al oficial de seguridad que bajó su bastón, dar un paso adelante y plantarlo en la cubierta como una bandera. Roca permanece solo en el anillo central. Su mirada se desvía hacia la ventana, hacia el brote que aún tiembla en mi mano. Sus hombros se hunden en el piso como una bandera. Roca permanece solo en el anillo central. Su mirada se desvía hacia la ventana, hacia el brote que aún tiembla en mi mano. Sus hombros se hunden. La primera duda honesta que ha sentido en 40 años. Simplemente asiente una vez como si estuviera reconociendo una corrección de rumbo que ya no puede anular. Me vuelvo hacia el comunicador.
El cambio de turno es ahora. Vamos a cultivar algo por lo que valga la pena llegar. Los vítores se extienden más fuertes, imparables, haciendo eco a través de respiraderos y companionways hasta que el Starseeker mismo parece vibrar con ellos. El primer aliento profundo de una nave que recuerda que fue construida para transportar vida, no solo para consumirla. Nunca supe el momento exacto en que los jardines volvieron. Un día estaba con el codo metido en un tanque de tierra reclamada, sacando con cuidado una raíz de hoja de soja de una funda de cápsula agrietada, y al siguiente había luz de día honesta filtrándose a través de los paneles reparados sobre nuestras cabezas. La luz del día que sentí era el resplandor blanco, azulado fresco, de los nuevos arreglos de LED que reconstruimos con accesorios hidropónicos rescatados y lámparas de cultivo sobrantes. Después de tantos años, bajo el ámbar de las bombillas de emergencia, el espectro restaurado se veía y se sentía como la mañana en la Tierra. Los paneles de polímero que parcheamos siguen siendo ventanas de agujero exterior, pero ahora miran hacia adentro, hacia los nuevos bancos de lámparas, para que la luz se disperse por el invernadero y golpee las hojas como lo hacía el amanecer real. La primera hoja nueva se desplegó del color de la esperanza joven, y todo el invernadero se quedó en silencio, como si la planta acabara de pronunciar su primera palabra. Daniel lleva la cuenta en un trozo de cordel atado al puntal central. 93 brotes ahora, cada nudo una promesa cumplida. Marcus atiende las bombas de nutrientes. Resulta que despertar 2 siglos tarde es más fácil cuando tienes un primo que te muestra qué válvula no tocar. Jacob Bell nunca abandona las cubiertas inferiores, pero silbatea mientras vuelve a cablear las antiguas luces antorchas para que funcionen con la mitad de vatios, ahorrando energía para los bancos de cultivo. Dice que la melodía es algo que su madre cantaba cuando la tierra todavía tenía océanos. La tararea baja, y a veces las plantas se inclinan hacia el sonido. El capitán Roca todavía camina por el puente, pero la silla permanece vacía en el cambio de turno. Nadie la ha reclamado. Votamos las correcciones de navegación en reuniones abiertas ahora. Desordenado, ruidoso, humano. La primera vez que lo anulamos, pensé que pelearía. En cambio, se hizo a un lado, con las manos detrás de la espalda, observando cómo el trazado del curso se ajustaba a medio grado. Lo miré a los ojos después. Asintió levemente como si las matemáticas finalmente se hubieran equilibrado. Guardo la placa de la cápsula vacía en mi bolsillo. Al revés, los bordes gastados y suaves. La saco a veces cuando el trabajo se estanca, o la humedad baja, o las puntas las hojas se ponen marrones. Paso mi pulgar por la superficie en blanco y recuerdo lo que se sentía ser una función en lugar de un hombre. Luego, la guardo y vuelvo a podar, a medir, a persuadir a la siguiente raíz a través del suelo reciclado. Ahora tengo tierra bajo las uñas, permanente, y cada mota de ella es prueba de que el pasado puede ser enterrado. No llegaremos a Kepler 186F durante mi vida, pero cada mañana las bandejas están más llenas. El zumbido del reciclador es más silencioso. Algunas noches camino por la antigua bahía criogénica. Ahora un dormitorio donde los voluntarios duermen en catres entre hileras de tomates. Y escucho. El silencio allí ha cambiado. Ya no suena a espera. Suena a descanso. Mañana plantaré la primera bellota de roble que logramos coaxar de un embrión almacenado. No dará sombra a nadie a bordo de esta nave, pero la colocaré en la bandeja. La cubriré con la misma tierra que una vez se alimentó de nosotros. Y susurraré la única bendición que me queda. Crece. Recuerda. Comienza de nuevo.